Buen día, hermanos. Soy su amigo Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y ya estamos llegando al final de esta segunda semana. Hoy es viernes 16 de abril y vamos a meditar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 al 42, y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Entonces vamos a ver cómo entra aquí hace presencia un nuevo personaje que es Gamaliel. Fíjense, al leer el personaje, el pasaje de hoy me recuerda, hace algunas semanas vimos el pasaje de Daniel, que conocido como la casta Susana, cómo iban a matar a Susana por una trampa que le pusieron unos ancianos sacerdotes, unos ancianos que estaban ahí enjuiciándola. Y el Dios cómo elige a alguien y le da sabiduría para poder interceder y salvar a esa persona. En ese ejemplo veamos cómo Daniel es inspirado con Dios para poder salvar a Susana. Y hoy, como decíamos ayer, los fariseos han decidido matar a estos apóstoles porque ya los consideran un estorbo. Pero Gamaliel, que era también un fariseo y que era conocedor de la ley, de hecho fue maestro de Saulo, era respetado por todo el pueblo porque era doctor de la ley. Dios lo inspira y le dice a los demás miembros del Sanedrín, les dice, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Y les da dos ejemplos, les hace ver cómo un hombre llamado Teudas y un hombre llamado Judas Galileo también en su momento empezaron a hacer revuelo con un nuevo movimiento, pero como al morir ellos dos, ese movimiento fue que perdiéndose hasta que se acabó. Entonces Gamaliel les dice, no se metan con estos hombres, vamos a dejarlos que sigan predicando, porque si lo que están predicando ellos es solamente por iniciativa de los hombres, entonces va a perderse, igual como sucedió con estos dos ejemplos. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán deshacerlo, porque lo que viene de Dios no se puede deshacer. Entonces les dice, no se expongan a luchar contra Dios. Obviamente esto pues debe haber asustado a los miembros del Sanedrín y la asamblea en pleno decide hacerle caso a Gamaliel y dejarlos libres. Pero no lo hacen sin darles un escarmiento. O sea, primero los azotan, los golpean, ¿se acuerdan lo que pasó con Jesús? Pero luego aquí los dejan libres y nuevamente amenazándoles de que no sigan predicando esta palabra de Dios. Y luego dice, ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Fíjense qué diferencia. Aquellos que abandonaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, aquellos que dejaron solo a Jesús en la cruz, a excepción de Juan, todos los demás huyeron. Todos esos que con cobardía reaccionaron, hoy son felices de haber sufrido por el nombre de Cristo y siguen dando testimonio de ese amor tan grande que Dios tuvo con ellos. Entonces, y luego fíjense sobre todo al final cómo termina. Dice, todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo, tanto en el templo como en las casas. O sea, los acaban de golpear, los acaban de martirizar, los acaban de amenazar y ellos siguen predicando y no solamente en las casas escondidas, en el templo delante de todos. Qué hermoso testimonio. Cuando nosotros a veces nos da hasta vergüenza traer una cruz y la traemos escondida, no nos debe dar vergüenza. Hay gente que pasa y se persina cuando pasa por un templo, pero cuando va con personas a su lado no lo hace porque le da pena. Hay gente que cuando va a comer o en su casa le da gracias a Dios por los alimentos, pero cuando está en un restaurante no lo hace porque lo están viendo. Aquí los apóstoles nos dan ese ejemplo de valentía, que no te dé vergüenza. Yo te invito a que la próxima vez que vayas a comer en un restaurante, si tú no sabes, no estás acostumbrado a hacer una oración para darle gracias a Dios por la comida, simplemente que no te dé vergüenza estar en un lugar público, simplemente di gracias Dios por estos alimentos que nos vamos a comer y persínate, haz la señal de la cruz, que la gente vea que eres una persona agradecida con Dios. Este es el ejemplo que nos dan los apóstoles. Y en el Evangelio, aquí en el Evangelio de Juan, viene, nuevamente siguen hablando acerca de la resurrección.
Dice Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Se fijan cómo Jesús lo siguen por los signos que hace, no por el mensaje. Y aquí hay dos cosas. Este pasaje nos habla de la multiplicación de los panes y nos deja ver primero, la iniciativa es de Cristo. Cristo ve la fidelidad de estas personas que a pesar de que ya han pasado horas y ya se acerca la noche y no han comido, Cristo toma la iniciativa y ya sabe lo que va a hacer, pero quiere que participemos en lo que Él va a hacer. Y primero les dice a sus apóstoles, le dice a Felipe, ¿cómo vamos a comprar pan para que coman todos ellos? Y Felipe le dice, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Y luego Andrés, el hermano de Simón, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Se fijan, Jesús ya sabe lo que va a hacer, Él no necesita más, pero hace participar a sus apóstoles a sus apóstoles Felipe y Andrés, los hace partícipes del problema para ver qué solución aportan. Y también hace participar a la comunidad personificada por este muchacho que pone sus dones al servicio de los demás. Y entonces Jesús con eso es suficiente para hacer lo que él ya tenía planeado. Les dice, díganle a la gente que se siente. Y los empiezan a sentar y dice, tan solo los hombres eran unos 5,000. Jesús toma los panes, da gracias a Dios y los empieza a repartir a toda la gente. Entonces la gente come y dice que sobran 12 canastos, que también el número 12 sabemos que es simbólico. Sobran 12 canastos a pesar de que comieron más de 5,000 personas contando solamente los hombres. Y sobran 12 canastos de panes y de peces. Y luego aquí es importante también ver la reacción de la gente. La gente piensan, nos conviene un rey como este y piensan nombrarlo rey. Por eso Jesús conoce sus pensamientos y él se empieza a ir. Porque así como dice, no ha llegado mi hora para entregar la vida, así también dice, no ha llegado la hora para yo ser proclamado rey. Y él se va, porque él no busca los reflectores, él no busca los beneficios de su predicación. Él busca que los beneficios de su predicación y de sus milagros sea la conversión de la gente. Pero la gente sigue buscándolo más por los signos. Yo creo que el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Buscamos más los milagros del Señor que buscar al Señor de los milagros. Ojalá que este pasaje de la multiplicación de los panes nos haga ver que ahora nosotros podemos seguir siendo partícipes de ese milagro, ayudando a las personas que tienen hambre y que no tienen que comer. Nosotros podemos ser los brazos de Jesús que lleven pan al que tiene hambre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.